largo, el discurso largo también. No quiero arruinarle la jornada, pero estuvo un poco largo. Había mucho que contar. Me imagino, harto detalle en el asunto. Oiga, no me pidan milagros, dijo José Antonio Kast. Llegó la hora de la verdad, llegó el momento de... Ya no las promesas electorales, y ahora es la cruda realidad, digamos. Vienen 90 días que van a ser de intenso trabajo, poniendo todo en línea con lo que va a ser 4 años que no van a perder ni un minuto. Pensamos, digamos, partir el mismo 11 de marzo con una intensa actividad ese mismo día, y para eso tenemos que formar los equipos. Ya lo ha dicho José Antonio Kast, mañana desde muy temprano vamos a estar trabajando en la conformación de los equipos. Vamos a estar colaborando por mi parte en los trabajos políticos, y obviamente José Antonio Kast armando la línea de primeros colaboradores, de las personas en los cuales se va a sustentar este gobierno de emergencia. Hablemos de eso y de lo que se puede adelantar en un momento más, pero en el trabajo político, ¿qué significa? Usted es presidente del Partido Republicano. ¿Significa que ya se va a juntar desde mañana con los otros partidos que pueden colaborar con este gobierno? Así es, mañana mismo vamos a reunirnos con los distintos partidos que se nos sumaron a esta segunda vuelta. Primero para agradecer. ¿De dónde a dónde? Todos los que se sumaron, estoy hablando de dirigentes muy importantes de Amarillos, Demócratas, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario, en fin. Con todos ellos queremos tener primero una conversación de agradecimiento muy profundo por parte de José Antonio Kast. Y lo segundo, algo que lo habíamos adelantado, y creo que me tocó conversarlo en alguna oportunidad contigo, en algún programa, en alguna entrevista. Estamos convencidos de que en el contexto de un gobierno de emergencia es fundamental contar con todos. No solo con quienes hoy día, con este amplio respaldo que ha tenido por parte de la ciudadanía José Antonio Kast, van a estar en la moneda, sino que también en el Congreso Nacional. El respaldo político para sacar adelante las medidas que van a ser fundamentales para lograr las metas tan ambiciosas que tenemos en materia de seguridad pública y en la reactivación económica, requieren contar con una institucionalidad detrás, que es lo que vamos a empezar a preparar el día de mañana en las conversaciones que vamos a tener con los partidos políticos. Una institucionalidad en el sentido de cómo se va a gobernar, pero también de cuál va a ser el respaldo político, el soporte político del gobierno. ¿Eso es lo que empiezan a construir mañana? Lo que buscamos efectivamente es dar orientación a ese soporte político que de alguna manera ya hemos ido de manera informal, porque siempre nosotros nos propusimos trabajar, y ellos mismos fueron muy generosos en decir vamos a trabajar sin hablar de lo que viene después del 14. Tenemos que lograr ganar esa segunda vuelta, eso ya se logró, y todo lo que venga para después lo vamos a conversar. Eso es lo que va a ocurrir el día de mañana. Eso es lo que pasa mañana. En las declaraciones, las conversaciones internas que hemos tenido con cada uno de ellos, la disposición es realmente muy buena. Un poco similar y parecido al ánimo que por la emergencia que se estaba viviendo en ese entonces encontramos y tuvimos el 4 de septiembre, o todo el trabajo para llegar al 4 de septiembre del año 2022. Un resultado que se ha de alguna manera replicado. Y se parecen bastante. Estuvimos viendo los números, todavía no he tenido la oportunidad de revisarlo en detalle, pero los números hablan, digamos, de que ahí hay una consolidación de un grupo de chilenos que lo que quiere es sacar adelante las tareas y no quedarse enredados en ideología o en otras cosas. Ahora, después del rechazo, finalmente las candidaturas de la derecha fueron divididas en 3, y si contamos a todos los grupos que usted mencionaba antes, son más candidaturas. ¿Se trata de armar una coalición, efectivamente? ¿Ese es el punto? ¿O se trata de buscar mínimos comunes como para tener acción parlamentaria y acción política, como dijo Johannes Kaiser? Me encantaría poderte adelantar respuestas, pero lamentablemente esas no están, y además tengo que ser súper cuidadoso porque venimos de proyectos políticos que tienen, por supuesto, hilos conductores muy parecidos, unos más que otros. Unos más que otros, sí, pero... O sea, entre Amarillos y Johannes Kaiser no... Claro, pero ambos, por tomar tu ejemplo, comparten la prioridad que debemos tener durante los próximos 4 años en devolverle la seguridad a los chilenos o en reactivar la economía. No van a tener ninguna diferencia. Es más, obviamente nosotros siempre hemos estado hablando de quienes están hoy día en la oposición, pero a la hora de votar un proyecto que te permita construir, por ejemplo, una cárcel en tiempo récord con una suerte de fast track, por decir algo, no tengo ninguna duda que otras fuerzas políticas que no van a estar en el oficialismo, sino que van a estar en la oposición, también van a votar a favor. Pero más allá de eso, necesitamos contar con algún grado de institucionalidad. Quiero ser cuidadoso porque eso pasa por procesos internos al interior de cada partido, conversaciones que van a tener, que tener, digamos, al interior de las instancias que correspondan. Claro, tampoco puede ser una imposición de republicanos, digamos. Nosotros lo que queremos o lo que depende de nuestra parte es decirle, miren, muy claro, y hoy día ya fue la elección, ya no hay nada electoral de por medio.
todo lo que dijimos durante las últimas semanas, particularmente de que este no es precisamente un gobierno estrictamente de un partido, sino que de todos, como lo dijo en más de una oportunidad José Antonio Kast en el discurso, es real. Hoy día nadie se tiene que confundir, nosotros no pretendemos gobernar solo, los necesitamos a todos, necesitamos la trayectoria, el talento, la experiencia, necesitamos el ánimo y la disposición de todos los dirigentes que estuvieron acompañándonos en segunda vuelta y que esperamos el día de mañana formemos parte de ese soporte para el gobierno de José Antonio Kast. A propósito de ese soporte, ¿cómo interpreta el gesto de Johannes Kaiser de no ir a la sede de Republicano, sino que hacer su propio acto de celebración? Estuvo con nosotros. Sí, pero hizo un acto propio de celebración. Johannes Kaiser... De hecho, había parlamentarios de Renovación Nacional que parece que le queda un poco de Renovación Nacional. Pero bueno, ¿cómo lo interpreta? No, es que yo creo que ahí hay una confusión. Johannes Kaiser con todo el Partido Libertario nos acompañaron, no solo el día de hoy, sino que estuvieron trabajando intensamente, muy comprometidos, y aprovecho a agradecer la generosidad que han tenido. Entiendo que hubo un acto también de un grupo de personas ligados a un programa de televisión. Y claro, si tú te fijas, digamos, ahí quienes estuvieron en el escenario deben ser personas que participan en ese programa de televisión, pero... o sea, hay que interpretarlo así, ¿no es un gesto, no hay que interpretarlo como un gesto de Kaiser? No, yo creo que... ¿Gesto de independencia? No, todo lo contrario. O sea, si hay alguien que tiene el ánimo de poder conversar y ver, tal como lo ha dicho, la gracia que tiene Johannes Kaiser, entre muchas otras, es lo franco y directo que es para decir las cosas, ¿no? Y en ese sentido, lo que te dicen en una entrevista a ti me lo dicen privado a mí y es así. Él tiene toda la intención de ver cómo el Partido Nacional Libertario ingresa, digamos, a esta coalición, pero para eso, para él, hay ciertas cosas que son fundamentales que tendremos que conversar y el ánimo y la disposición es muy buena, como siempre lo ha sido desde que nos sentamos por primera vez a hablar de hacer una lista en conjunto parlamentaria, independiente que tuviéramos dos candidatos presidenciales en paralelo. Ya, hace 4 horas que se conocen los resultados y es muy pronto para decirlo, pero ¿usted ve a Johannes Kaiser en un gabinete de Kast? Yo me imagino perfectamente a todas las personas que son... directivos de los partidos de oposición colaborando en el lugar en donde el presidente electo los llame a participar. ¿Cree que nadie se va a estar? Es poco probable que alguien hoy día, con la emergencia que estamos teniendo en materia de seguridad pública y las necesidades de reactivar la economía, pueda arrestarse. Independiente de eso, lo importante es que, más allá de andar sacando cuentas de son 8 partidos, son tantos ministerios, esa lógica, esa dinámica quizás representó un pasado político. Nosotros hemos conversado y coincidimos todos en que, me refiero a todos los partidos políticos, en que tenemos que dar vuelta a esa página y pensar siempre en los mejores, buscando por supuesto tener un equilibrio, porque ese equilibrio es el que te va permitiendo tener distintas miradas y que el resultado sea mejor. En la comparecencia que tuvo usted con la directiva del Partido Republicano en la sede, cuando recién se conocían los resultados, pero ya era más o menos claro que el triunfo estaba del lado de ustedes, usted dijo algo así como que entran al gabinete de los buenos chilenos, y me sonó un poco una división entre buenos chilenos y malos chilenos. No, bueno. ¿O fue un desliz? No, estamos hablando de personas que tengan la disposición a colaborar, a trabajar. Yo no pretendo que todo el mundo se aboque, digamos, al servicio público. Parte importante, digamos, tiene que sacar adelante desde el sector privado Chile, reactivarlo como corresponde. Hoy día, o más bien desde el 11 de marzo en adelante, pueden tener ese mundo privado, la certeza y la tranquilidad de que va a haber un gobierno, un Estado que les va a colaborar y no obstaculizar, pero si un pequeño puñado de ese grupo de personas que tienen buena preparación, que tienen talento, está disponible para trabajar durante 4 años por Chile, para sacar adelante Chile pensando en nuestras futuras generaciones de chilenos, evidentemente que debieran estarlo y van a ser convocados. Buenos o malos es una mala frase que no recuerdo haberlo planteado, pero jamás estaría en mi intención andar... Sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque usted sabe, lo está diciendo, digamos, es una mala época cuando nos dividíamos entre buenos chilenos y malos chilenos, pero también porque en el comando de Janet Jara gritaban el que nos salta el nazi, y supongo que no es el ánimo que usted espera de la oposición, ¿no? Yo acá hay que hacer una distinción, y esto siempre lo he sostenido bastante firme.
Las personas que están en el servicio público, particularmente en política en general, con quienes he tenido la oportunidad de interactuar, incluyendo a quienes están hoy día en La Moneda, efectivamente tienen una vocación de servicio muy importante. Nuestras diferencias están en la manera de abarcar los problemas que tienen los chilenos. Nosotros estamos convencidos que podemos representar para la realidad de hoy las ideas que van a sacar de las crisis a los chilenos. Y en ese contexto, otra cosa es hablar de quienes, y quizás ahí está la confusión, de quienes hoy día tienen que tomar una decisión. Porque hay un grupo no menor de ultraizquierda que va a tener que plantearse en estos días si es que verdaderamente va a querer seguir las palabras que dijo Janet Jara en su discurso. La oposición firme pero democrática. O lo que estaban diciendo quienes estaban abajo escuchándola. Esa es la decisión que tienen que tomar y para eso... ¿Es una decisión que tiene que tomar la izquierda? Es una decisión que tienen que tomar quienes tienen liderazgo. Y el liderazgo para la futura oposición se va a medir en función de quién sea capaz y valiente de decirle a las personas que no se hace oposición destruyendo las ciudades de Chile, sino que colaborando o debatiendo en el Congreso Nacional como corresponde, pero siempre pensando en los chilenos. Arturo, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día. Gracias. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, en esta edición de Mesa Central, que iniciamos también ya con nuestro panel. En la mesa, Claudia Álamo, Cristian Valdivieso, Angélica Bulnes, Quique Mujica, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya jornada, ¿o no? Larguísima la jornada, después de un año muy intenso también y muy largo. Si la compañera era larga, la noche tenía que ser larga. Vamos a tratar de ponerle energía a este asunto. Cosas salientes, aparte de los números, por supuesto, de la jornada de hoy, Claudia. Bueno, yo creo que lo primero, siempre se habló de la brecha, de la distancia que iba a haber entre uno y otro candidato. Ese es un tema clave para analizar no solo cómo gana cada uno, sino cómo se reconfigura el mapa político. Arturo Esquella finalmente ya empieza a dar señales, lo hizo también José Antonio Kast, de una reconfiguración en la derecha. Un Chile Vamos muy dispuesto a sumarse. Dice que hay reunión mañana ya. Hay reunión mañana. De los líderes de todos los partidos. Guillermo Ramírez también ha mostrado esa disposición. Yo creo que ahí hay algo que es muy concreto, el cambio de tono de Republicano y de José Antonio Kast respecto de configurar un gobierno de coalición. Y ahora yo creo la gran interrogante es qué va a pasar en el mundo de las izquierdas. Vamos a hablar de eso. ¿Hay cambio de tono? ¿Lo notas también, sí, Angélica? La gran sorpresa de esta elección, y después de 15 que hemos tenido, o 16 que hemos tenido en los últimos 5 años, yo creo que es la primera elección como sin sorpresa. Lo que pasó hoy día es más o menos lo que sabíamos que iba a pasar, en los porcentajes que esperábamos, y todo ha ido pasando de manera muy institucional. O sea, ocurrieron todos los llamados que tenían que ocurrir, las visitas, los encuentros, y inmediatamente con un cambio de tono con respecto a lo que habíamos visto, sobre todo, por ejemplo, esta última semana en el debate del martes. Entonces, como que baja la intensidad y empezamos con los discursos de unidad. Janet Jara, que había estado confrontando con José Antonio Kast, bueno, habla en otro tono, aunque su barra como que contradecía lo que ella estaba diciendo arriba del escenario. También José Antonio Kast. Pero también la conversación de José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric también marcó otro tono. Totalmente. Sí. O sea, todo que José Antonio Kast había estado... No recuerdo otra conversación entre mandatarios tan larga. ¿La telefónica? La telefónica. Sí. Sí, hubo una en que Sebastián Piñera le pasó el teléfono a Cecilia Morel. No fue... Bueno. No sé, ha habido de todo en esas conversaciones. No fue muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que esta resultó mejor, de hecho, de las otras. Tuvo menos verde y fue, en un sentido, la verdad es que bien emocionante en el sentido como de los que nos gustan las cosas republicanas. Exacto. O sea, uno se conmueve republicano, la República. de la República. De nuestro sistema, a las 7:15 ya estaban contados el 80% de los votos, ya había resultado, rápidamente se concede la victoria. Y no es porque esté Cristian Valdivieso acá, pero las encuestadoras estuvieron muy bien, incluido a Criteria, Cristian. Sí, efectivamente, y eso hizo más predecible lo que iba a pasar hoy día. De hecho, la encuesta que nosotros mostramos, Iván, ante la veda, que fue la última que nosotros publicamos, mostraba 41-59, o sea, muy cerca, y eso con hartos días de anticipación, sin que estuviera la veda, lo cual muestra que la elección estaba cerrada desde el término de la primera vuelta, efectivamente. Ahora, creo que igual la segunda vuelta logró José Antonio Kast mantener una elección que se trataba de confrontar al gobierno mucho más que a una candidata del Partido Comunista. Yo creo que eso fue clave en esta elección. José Antonio Kast, a pesar de haberse moderado, porque se le pareció Kaiser por la derecha, él nunca perdió el posicionamiento de ser el principal contradictor del presidente Boric, y el presidente Boric, digámoslo, le ayudó bastante también a tratar de sacarlo a la mesa. Por eso el llamado entre ellos dos era un momento importante. Exacto, era un momento súper importante. Y lo otro,
creo yo que, dado lo anticipado que fue esto y lo previsible que era, yo tengo la impresión de que, a diferencia de lo que nos pasó con el gobierno anterior, ¿se acuerdan que fue muy sorpresivo el triunfo del presidente Boric en la primera vuelta, después fue muy rápido todo lo que pasó en la segunda vuelta? Este gobierno, creo yo, va a partir ya muy estructurado y muy estivado. A mí no me extrañaría que haya bastantes ministros y ministras ya preparándose para asumir la cartera en marzo, O sea, cosa que nosotros no sabemos. Precocinado. Absoluta y totalmente. Yo creo que eso es lo que debiera estar pasando y tengo la impresión de que esto estaba planificado y se ha planificado con bastante más anticipación. Y probablemente eso es lo que venga ahora, ¿no? Ese tipo de gestos, la decisión de dónde va a vivir el presidente, la decisión del gabinete y cuándo comunicarlo. Arturo Esquella decía en la mañana en Tele 13 Radio que la tercera o cuarta semana de enero es normalmente el plazo, pero que ellos iban a tratar de hacerlo antes. Sí, yo creo que la intención de ellos es parecer, estoy diciendo en el sentido metafórico, empezar a gobernar mañana. O sea, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora, Republicanos tiene que cambiarlo. Esa es la promesa. Digo, en términos de forma, Sí. en términos de ocuparse performáticamente, comunicacionalmente también. O sea, no me extraña que sea un CAS muy activo con todo su equipo de aquí hasta el 11 de marzo y el 11 de marzo ya tengan todo listo para... Ellos hablan de un plan, el plan 90, ¿no es cierto? 90, Pero hay otro plan, que es el plan Semana Santa. se llama. Plan Semana Santa. ver, ¿y de Algunos qué le se dicen plan- trata? ¿Y ese? que es el periodo que va desde el 11 de ¿Del 11 de marzo marzo? hasta Semana hasta Santa, Semana donde Santa. es clave, es más importante que el plan 90. Por, Sí. por el Diga- domingo de resurrección, dice. Claro, porque... digamos que, sí. perdona Claudia, digamos que para la Semana Santa el presidente Boric en su primer año ya había perdido, se había acabado la luna de miel, para decirlo en corto. O sea, este gobierno tiene clarito que tiene que Que las pasar la cosas Semana pasan Santa rápido. porque la luna de miel hoy día son muy, pero muy ¿Cuándo es la cortas. Semana Santa este año? O sea, el 2026. Siempre es el primer fin de semana largo de... es el primer fin de- no, sí, a pero veces es que va en marzo, cambiando. a veces en abril. Marzo, Ah, otra eso Es vez prácticamente un en mes, Sí. por eso le pusieron plan Semana Santa, porque es un mes. Es un mes más o menos. Es un mes donde va a estar básicamente permisología, crimen organizado y una serie de Y medidas todas las relacionadas cosas que con se la pueden hacer delincuencia. con decretos. Con decretos. Efectivamente. Con decretos o cambios de O reglamento. con ajustes de mano. Hay mucha traba, según republicanos, que pasa Sí, por que nombre y podrían- apellido de personas por que... funcionarios. Por funcionarios que están trabando las cosas. Ahora, el Sí. cambio de tono del que hablamos, yo creo que tiene que ver también con el diseño, no solo de los 90 días, no son solo medidas. Lo dijo José Antonio Caz en este discurso largo, que 55 minutos que hizo ahora. ¿Eso duró? 55 54. minutos. 54, ya. Vale. Vaya. Pero el cambio de tono no solamente ya vamos a ver la bajada de las Afírmate medidas. para la cuenta pública. Estamos hablando, probablemente, cuando hablo del cambio de tono, es el ajuste de expectativas. Mucho- Claro, por eso la frase que le repetíamos a Arturo Esquella, no me pidan milagros. No me pida- es que yo Así creo- cierra el discurso. Ese es el momento. Si yo tuviese que poner el titular de un diario mañana, digo no me pidan milagros, porque hay conciencia total de que hay una cantidad... No es el único presidente que llega con sobreexpectativa. Sebastián Piñera fue el rey de la sobreexpectativa. Gabriel Boric también fue el emperador de la sobreexpectativa. Entonces probablemente ya hay un aprendizaje de que hay que bajar un poquitito porque la no expectativa es frustración, segura. Vamos a volver al tiro con la mesa, pero le vamos a preguntar al presidente de la Renovación Nacional, a Rodrigo ver, Galilea, ¿qué dice? respecto de si es el emperador de las expectativas. José Antonio Caz, Rodrigo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Iván. A ver, no me pidan más milagros. ¿Cuáles son qué es lo principal en este asunto? ¿Esta idea, empezar a bajar las expectativas desde ya? No, yo creo que es una evidente de bajar la pelota al piso, poner la pelota en la cancha y empezar a jugar como efectivamente ocurre en un gobierno. Como ocurre en la política real, ya no en la política de las campañas, que es las todo hipotético. Las campañas son una cosa, y el Partido Republicano y José Antonio Caz, bueno, obtuvo un triunfo absolutamente impresionante en esta segunda vuelta. Y las lo que le expectativas da son altas. un impulso y las expectativas son efectivamente altas. Pero a la vez, me parece que en el discurso de hoy, él marca un cambio bastante relevante a cómo había sido la campaña, que eso es bastante normal, e incluso a cómo había hecho política el Partido Republicano hasta el día de hoy. ¿Qué es lo más importante Y en eso, ahora- en ese cambio de tono? ¿Qué- Y ese cambio de tono para mí es decir, queremos generar grandes acuerdos. Al decir el Partido Republicano, queremos generar grandes acuerdos, ¿Lo sorprendió? hace un giro completo a cómo ellos venían haciendo política hasta el día de hoy. Y me O parece, sea, sin acuerdos. y me parece un buen giro, porque muy distinto es ser oposición y ser partido minoritario a ser gobierno y ser un partido con una presencia muy, muy importante. Y por lo tanto, las cosas se miran distinto.
se miran naturalmente distintos. Por lo tanto, esta vocación, este cambio de tono que decía el panel de José Antonio Kast, el presidente electo, tiene que ver mucho con eso. Decir, bueno, solo no puedo. Necesito generar acuerdos y necesito generar acuerdos amplios. E incluso llamó en varias y en reiteradas ocasiones que espera que hasta la oposición, la que va a ser su oposición, también sea un aporte en políticas públicas que son necesarias en el país. Hablemos un poco de eso. Arturo Esquella, sentado ahí mismo hace un momento, dice, mañana hay reunión. Sí. Va usted seguramente, va Así es. Guillermo Ramírez por la UDI, va la gente de Amarillo, va también Johannes Kaiser. ¿Qué espera usted de esa reunión? En esa reunión, que es una primera reunión, yo creo que José Antonio Kast nos va a explicitar qué es lo que él espera de este gobierno de unidad. Es muy distinto un gobierno planteado desde un partido dominante, como podría haberlo hecho con el Partido Republicano, ¿ya?, a decir, ¿saben qué? Yo no estoy pensando en un gobierno de partido único. De partido único, de Partido Republicano, o incluso del pacto electoral que él tuvo con Nacional Libertarios y con los socialcristianos, sino que estoy pensando en algo mucho más amplio. Y por tanto, al pensar en Renovación Nacional, en la UDI, en Demócratas, en Amarillo, bueno, ese es un desafío muy importante. Eso no es solo decir, quiero hacer un gobierno amplio, sino que también implica una disciplina, una mirada distinta. Y también, un cierto margen, ¿no? Digo, porque hay cosas en las que usted y Nacional Libertarios no van a estar de acuerdo. Bueno, parte de un trabajo de coalición significa poner y tener claridad, que es bastante obvio, en qué cosas hemos pensado distinto en discusiones pasadas, pero en qué cosas podemos coincidir. Y esas cosas vinculadas a seguridad, vinculadas a inmigración, vinculadas a crecimiento económico, bueno, ahí tenemos que tener una línea común que nos permita, efectivamente, que le permita al gobierno de José Antonio Kast sacar adelante la agenda que Chile espera que saque. Es que ella no lo quiso decir, pero usted ocupa la palabra coalición. ¿Eso es lo que espera que empiece a surgir mañana? La ¿En palabra que ha usado el presidente electo es gobierno de unidad. ¿Cuáles son las líneas, los bordes, cómo él está esperando ver ese gobierno de unidad? Es algo que empezaremos a trabajar mañana. No creo que haya ninguna receta mañana, sino que cada partido probablemente se irá con trabajo para la casa para ver en qué áreas cada uno de nosotros puede colaborar más, donde creemos que puede nuestra experiencia ser más significativa y generar las condiciones para este gobierno que tiene que responderle al país. Con su experiencia política, con la experiencia de haber sido uno de los líderes de Chile Vamos todo este tiempo, independientemente de los resultados electorales, ¿debería haber una cierta organicidad, una cierta institucionalización de la alianza de gobierno o de los partidos que están apoyando al gobierno? A mí me parece que la relación del presidente de la República con estos partidos con el que él quiere hacer un gobierno de unidad tiene que ser una relación institucional. No es así pescar, sino que puede ser una relación institucional en que los contenidos, eventuales incorporaciones, todo sea de alguna manera trabajado de buena fe, entendiendo que el presidente de la República es el presidente de la República. Pero no haciendo cherry picking, digamos, sino con una cierta orgánica, digamos. A mí me parece que los gobiernos de unidad, de coalición, como sea que lo quiera llamar, son prósperos en la medida de que tiene una institucionalidad en que saben relacionarse, saben llevar estas cosas al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo, lo que no es necesariamente fácil. Por lo tanto, hay que crear las condiciones, una cultura de acuerdos amplios que es fácil de decir, pero que muchas veces es fácil de lograr en la experiencia que todos hemos tenido. Así que va a ser un desafío importante, pero creo, hasta donde hemos tenido la posibilidad de conversar, de que todos estos actores estamos de muy buena fe esperando trabajar por un buen gobierno. Ahora, lo que va a empezar es la danza de nombres, el baile de nombres para el gabinete. ¿Hay nombres de Renovación Nacional ya disponibles? Yo no he tenido ninguna conversación con ellos de ese nivel de detalle. Recién queremos entender bien en qué consiste este gobierno de unidad. Por supuesto que el día de mañana pasa también por personas que sean conducentes a lograr los objetivos, pero eso viene posterior. Lo primero eso será posterior, en la conversación con republicanos y con el propio presidente electo. Así es. Pero, ¿ustedes no tienen
no han preparado cuadros como para ofrecer? No, Renovación Nacional tiene gente preparada en un montón de labores, pero vuelvo 2 pasos para atrás. ¿Dónde Renovación Nacional cree que puede ser más importante? ¿Cómo hacemos esa coordinación? Y después pensamos en los nombres más apropiados. Janet Jara, en su discurso hoy de reconocimiento de la derrota, dijo: queremos hacer una oposición democrática, firme. ¿Le cree? ¿Le cree a la oposición? ¿Le cree ese espíritu? A ver, la oposición esta vez está en una posición mucho más débil de lo que habitualmente estuvo. La izquierda chilena tenía una participación parlamentaria muy, muy alta y grande. Esta vez están en minoría en la Cámara de Diputados y están, como se quiera ver, empatados en el Senado. Lo que yo espero y lo que espero de cualquier oposición, y la verdad es que por lo menos desde Renovación Nacional intentamos hacerlo así, es entender nuestro rol como fiscalizador, que es obvio, pero también como colaborador en las políticas públicas importantes. Jamás nos restamos en una mesa, ni en leyes vinculadas a seguridad, ni en leyes vinculadas a previsión, ni en leyes de jornada laboral, ni en un montón de materias en que realmente nos parecía que el país tenía que dar pasos adelante. ¿Y usted esperaría una conducta similar? Y por tanto, nosotros esperamos, y creo que en buena medida la incorporación de Renovación Nacional, de la UDI, a la mesa de cómo llevar adelante el gobierno, va a permitir mucha más fluidez en vincularse con la oposición. Quienes de alguna manera tuvimos la oportunidad de generar acuerdos amplios en el pasado, creo que tenemos también algo muy importante que aportar en el futuro. La insistencia de la candidatura opositora y también de líderes de los partidos de la futura oposición, digamos, que ahora están en el gobierno, en términos de que van a resguardar los derechos humanos, que van a estar atentos a los retrocesos, que van a cuidar. Esa mirada quizás sea un poco escéptica respecto incluso de las credenciales democráticas de un gobierno del Partido Republicano. ¿Le parece justa, le parece adecuada como para empezar un periodo del 11 de marzo? A mí no me gustan esas prevenciones de antemano que hace la oposición, que yo te encuentro la razón, como que más que ser prevención, siembran dudas, y dudas en cosas muy importantes. Creo que el discurso de José Antonio Kast hoy día deja claro eso, y de hecho si hay algo que destaco de ese discurso es volver como a las cosas básicas, a las virtudes cívicas básicas, a volver a tratarnos bien, a entender que la verdad no la tiene uno solo, sino que uno tiene que ser capaz de compartir cosas. ¿Y eso usted se lo cree a pesar de cómo actuó el Partido Republicano antes? Yo separo mucho lo que son... la reforma de pensiones, sí, yo separo mucho los roles que juegan partidos y personas cuando son oposición, cuando son minoritarios, en fin. Pero yo tengo la mejor opinión... Otra cosa es con guitarra, eso. Tengo la mejor opinión personal de José Antonio Kast y de muchos de los dirigentes de republicanos, y cuando dicen que van a hacer las cosas con un amplio sentido, una mirada amplia respecto de cómo se debe gobernar el país, yo les creo. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Bueno, muchas gracias, Iván. Presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en esta edición de Mesa Central que hacemos también en el estudio con nuestro panel, con Quique Mujica, con Angélica Bulnes, con Cristian Valdivieso y con Claudia Álamo. Y con lo que empieza a pasar a partir de ahora, está el tema de, que lo reportó la Coneja, lo reportaba esta mañana en Tele 13 Radio, de dónde va a vivir el presidente. Esa es una de las cosas que vamos a tener que dilucidar en los próximos... va a tener que dilucidar el nuevo gobierno. En los últimos días, esta idea de que existe de que el presidente se fuera a vivir a La Moneda. Mañana él va a La Moneda con su señora, el presidente electo, con Arturo Esquella, presidente del partido, y no estaba claro con quiénes más va. Ahora, en La Moneda hay una pieza presidencial como para que los presidentes cuando se tienen que quedar... Pero es como una mini pieza. Es una mini pieza, pero es que no sería ahí. Que Daniel Mansuy contó que Piñera, Sebastián, lo invitó cuando era presidente a conversar y lo llevó a la pieza. Y una pieza con una cama plaza y media, mini, con una ducha chica. Le andaba mostrando la moneda. Sí. Pero entiendo que parece que le gustaba mucho mostrar la pieza. Es que esa pieza fue Ricardo Lagos, el que siempre había. Pero siesta. Pero esa siesta es de 20 minutos. Esa siesta saludable de 20 minutos. Pero dicen que Elwin también dormía siesta. Seguramente. Ahora yo creo que todos los presidentes de repente, cuando les toca intensa la jornada, se pegarán una pestaña. Pero esto que el presidente no sería tiene que en la cambiarse pieza. a ser presidente electo. Eso sí.
Porque Sí. vive en Paine. Claro, y tiene un problema porque está un colegio aledaño a su casa. Pero además compartiendo el mismo portón. Claro. El condominio y el colegio comparten el mismo portón. Ya, pero además que Y el hay algún el detenido o algo presidente así. no puede vivir a 40 minutos de la Moneda. No, Tampoco No es solo la distancia, también es la seguridad. todas las Sí, mañanas. todas las Oye, mañanas O sea, no gente podría vivir volviendo. en Cerro Castillo tampoco. O Cerro Castillo tendría una condición distinta porque tú también tienes el... No, pero imagínense Cerro Castillo. Pero Es como ¿qué? ir de Cerro vacaciones. Castillo, no sé, pensando como que vivir de estamos buscando... vacaciones. No, pero ahí sí que estamos tendría, buscando Sí, una casa. tendría que Eso no- venirse en helicóptero. O sea, realmente, No. tener a un presidente viajando en auto Ahora, por carretera todo Ricardo el tiempo. Lagos Ahora, yo no Escobar creo tuvo que buscar esto una vaya a casa. pasar Y se realmente. fue a la casa de Gabriel Valdés en Claro. Calle Amundsen con Exacto. Lagos. Y Bachelet Y Michelle también. Bachelet también tuvo que buscar una También. casa. Estaría bueno ya Fue que la los- reina que alta. los presidentes tuvieran una casa, ¿eh? Porque... Lagos quiso hacer una No casa. Claro, tener- que una casa. Ya, pero Oye, a quiero decir que propósito- no sería que vivieran en la piececita. Lo que pasa es que lo que nos explicaba Rodrigo Galilea, el senador, antes de que entráramos, la Moneda tradicionalmente, antes hubo momentos en que los presidentes vivieron ahí y era la zona como que está por la entrada de Morandé, aparentemente la parte que está arriba, esa era la parte habitacional No, de la Arturo de Moneda. Sandy Palma vivía con hijos y nietos. Exacto, Sí. exacto. Entonces habría que hacer una remodelación de todos modos. Pues Carlos Ibáñez del Campo fue el último que vivió ahí. Cristian. No creo que vaya a pasar esto. No, a propósito de la instalación, lo que decíamos al principio, o lo que yo comentaba al principio, de que probablemente el gobierno tenía bastante más estructurado, Iván usó la palabra precocinado el gabinete. Yo creo que esta semana el presidente electo va a viajar a Buenos Aires. Todos nos imaginamos para qué. ¿Crees? ¿O ¿Lo sabes? crees o lo sabes? Es que no sé, pues, si yo fuera periodista tendría que decir tengo que defender mis fuentes. No, lo sé. No, Lo por sé. eso. El presidente Pero si fuera- electo creo que va a viajar a Buenos Aires, o tengo información de que va a viajar a Buenos Ya, Aires eso esta es semana. distinto a creer. Sí, claro. ¿Tienes Claro. información? Tengo información de que Tiene va a muy viajar. buen contacto allá No, el presidente Javier electo. Milei, francamente, pero le faltó además, pasarle un queque, José Luis digamos. Daza, que ¿Ah? es viceministro de Economía del gobierno Claro. argentino, es muy cercano a José Antonio Cast. Otro día discutimos si Javier Milei se pasó cuatro pueblos en opinar sobre una elección de un país extranjero. digamos, Pero que de está otro contento, país, estaba digamos. contento. Pero que estaba contento, estaba Y contento. José Luis Daza también. Ya. Para decirlo. O sea, iría a Argentina, dice. Y hablar con No sé Milei a o qué, con Daza. no sé a qué, pero me imagino No, yo pero que... es una señal, ¿Cómo un no sé simbolismo aquí? muy Supongo importante. que- Valdivieso cuenta el cuento hasta la mitad, ¿no? No, supongo que va a ir a hablar con Milei, pero sobre todo No, va a ir a mantecol. convencer a José Luis Daza de que se transforme en su futuro ministro de Hacienda. O sea, lo que se ha especulado el Pero último tiempo, momento, imagino yo creo que eso no es tan fácil, porque José Luis Daza estuvo acá hace como 2 semanas Claro, en un para el seminario, ¿no? aniversario de los 35 años de Libertad y Desarrollo. Y ahí uno le hizo un pase a Jorge Quirós, otro que suena como potencial ministro de Hacienda, y segundo, cuando él habló, entonces dejó bastante claro que él se siente parte como de un momento histórico, que es como lograr arreglar la economía argentina. Claro, porque lo que están haciendo en Argentina no tiene Exacto. parangón, no tiene Sí. comparación Y la con lo historia de que Argentina podría pasar acá. Pero también es digamos. cierto que lo que hemos escuchado harto, por lo menos los que han reporteado esto el último tiempo, es que Jorge Quirós más bien aparentemente podría ir a Economía, y en Economía tendría varias subsecretarías, que no son fusiones de ministerios, sino que son Ahora, subsecretarías que triministro, podrían hasta hacer tetraministro, han dicho. la suerte Sí. de tetraministro Pero solo una eventualmente. cosa. Un presidente electo tendrá que ir hasta una ciudad para tratar de convencer a ¿Un una ministro? persona para ministro. Yo creo que es más una señal política, Puede porque ser. finalmente la foto, O la sea, primera es foto, más de lo que ha hecho el presidente Boric con Milei. obvio, en la todo este primera tiempo, foto. O sea, un presidente Boric que no se paró a darle la mano. O sea, la foto de su primer encuentro con pilló, Javier Milei sella una alianza en América Latina. Esto frente a un Estados Unidos que está diseñando, ¿cierto?, toda una estrategia a nivel regional, no deja de ser muy potente. Sería potente, sí, sería muy potente. Ese primer viaje. Sí, sería muy potente. O sea, por lo menos hablaríamos harto rato. Por lo de la menos. visita argentina. Y sería muy difícil, creo yo, estoy especulando, que si el presidente va a intentar convencer a José Luis Daza y viaja el presidente electo a Buenos Aires, que José Luis Daza le diga después que no. Ahora, Bueno tu igual dato, de épica- bueno tu dato, ¿Ah? bueno tu dato. Pero igual de épica, yo creo, lo de Argentina sí es A lo épico, mejor se va pero con lo de indígena. Daza casi Daza se transforma en la persona que logra que Chile tenga el 4% de crecimiento nuevamente, ahí pasa a otro estatus. Sí. Lo que pasa es que no es tan fácil. No, pero, Bueno, ahora, bajar la inflación en Argentina tampoco era fácil. pero en un paso, piensa en un plazo de 4 años, si entregan el país con un 4% Creciendo el de crecimiento, 4%, o sea, es como meta Todo esto, cumplida. de todas maneras, nos lleva a lo importante que es la definición del ministro de Hacienda.
Esa va a ser una de las principales preguntas. Que ¿Cómo lo recordemos fue? que hace 4 años fue lo primero que hizo Gabriel Boric, ¿no? Sí. Prácticamente. Y después Pero con no. mucha incertidumbre nombrando a Mario Claro, Marcel. pero hay hoy día una figura tan obvia como era tener a Mario Marcel por todas las señales que en daba. ese momento y Gabriel no era Boric obvio, fue un súper sorpresivo. No, pero cuando puso Claro. a Mario Marcel fue la primera figura porque eso tranquilizó Sí, y dio un respiro los a muchas mercados, personas los que no mercados, podían ni respirar. Además era visto como una cuestión imposible. o Cuando sea, Andrea Mario, Vial lo claro. dijo en Tele 13 Radio, lo dijo un día. Sí. Y todos nos reímos de ella. Esa fue la verdad. Fue como cuando se dijo, ¿se va a ir a vivir a la Moneda ahora? Claro, fue parecido así al como nivel de- era descabellado. Ahora, esto fue antes de los nombres, yo creo un poco de lo que te decía Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, y lo dice en una entrevista muy interesante María José Naudón en La Tercera hoy día, y también lo dijo con ustedes temprano. Esto depende si aquí va a haber finalmente una coalición de gobierno y por lo tanto los nombres de los futuros ministros tienen que ver con un empalme entre los distintos mundos, o este va a ser el gobierno de los republicanos que invitan a Chile Vamos a participar. Ya, Y- pero aquí escuchamos a dos partes. Claro. ¿Ya? Republicano y Y una la de las sensa- partes. a mí la involucradas sensación que me Rodrigo- quedó es coalición. coalición. De hecho, Rodrigo Galilea usó esa palabra. Gobierno de unidad, ¿no? No, él usó la palabra coalición perfecto. y dijo, cuando se lo subrayamos, dijo, sí, bueno, el presidente ha hablado de gobierno de unidad, Claro. presidente electo. O sea, ese va a ser el primer movimiento telúrico fuerte después de la elección, es que la derecha se reorganiza y se unen republicanos con Chile Vamos. Claro. Con Ese es como- cristianos, con nacional Pues yo libertario, te digo, con ese amarillos, con el nuevo- titulón. Claro. Sí, po. Y esa es la actitud. O sea, por lo si menos- eso ocurre mañana, a lo mejor no ocurre mañana, pero esta si semana. comienza a ocurrir mañana, Sí. perdón, Cristian, No, que yo, por lo que escuché al presidente electo en su discurso, esa es la actitud que él quiere. Él quiere ampliar rápidamente esta coalición y creo que ahí es donde efectivamente se va a ejercer su liderazgo. ¿Ustedes porque creen que es tan sencillo No, que porque eso yo ocurra? creo que es muy complejo. Por eso No, te es digo, complicado. yo creo que Muy. el liderazgo se va a ejercer en la medida que él logre cohesionar culturas organizacionales que son... Y- se está- o sea, Eso y el significa tema- que nos han estado engañando todo este y el tiempo. tema de que la- no había ninguna diferencia entre Y ellos. el tema de ¿no? las identidades políticas, o sea, cómo tú compatibilizas esas identidades políticas. Esto le pasó, perdona, como reflejo, le pasó al Frente Amplio, le pasó a Gabriel Boric cuando terminan sumando al socialismo democrático. Estaban en sí, pugna pero también. con un plebiscito de por medio. No, con una derrota brutal de por medio. Bueno, yo quería ser más... Ah, perdón. Pero yo en ese sentido... Pero fue una derrota Sí, gigantesca de por medio. gigantesca, de la que probablemente Entonces, no ha podido levantar Kass cabeza. parece aprender de esa elección porque, en rigor, un presidente republicano que esté hablando de política de acuerdo, o sea, que esté hablando como Patricio Aylwin, francamente, o sea, suena como... O sea, digo, la gente de Chile Vamos padeció el tono republicano cuando fue la reforma de pensiones. Claro, derechita llamado un cobarde. gobierno de emergencia solo se entiende en la medida que él logra cosas que no se han logrado antes. Si él empieza con todas las cortapisas de lo difícil, de lo complicado, bueno, va a ser un gobierno de lo de siempre. En cambio, ellos, ahora otra cosa que les resulte, pero lo que van a apostar a fuertes, medidas fuertes, cambios fuertes, me imagino una política comunicacional súper potente, performática, instantánea, O sea, rápida. si viaja a Argentina esta semana es además performático, digamos. O sea, Totalmente. aparte del gesto político, Claro. es como Sí. Ahora llamativo, tengo una ¿no? En pregunta, la una cosa foto. que me llamó la atención a mí es que estaba José Antonio Kast en su comando, lleno de gente, pero había también otro acto. En Los Leones con Era sin filtro. la Era el Costanera. programa Sin Filtro, ¿no? Sí, Donde sí, estaba sí. Johannes Kaiser. Lo Había como un organizó- acto alternativo, ¿no? Yo no entendí Lo bien. organizó Sebastián Zaguirre. que Sí, se está como Izaguirre, sí. Que es como el productor ejecutivo de Sí. con el diputado Lavé. Y estaba que los era el jefe de campaña de Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Kaiser. Claro, y esto organizado por ellos. Había incluso como una barra para tomar algo, llegó gente. ¿En la vía pública? En la vía pública, sí, estaba en el puente. De hecho, Johannes Kaiser creo que estaba con una copa de espumante. y Se le recordó. vio, sí. Yo le vi. Y Estaban celebrando. claro, pero era distinto. Pero era un acto distinto. Distinto. Yo no supe bien No, cómo pues, interpretarlo. Ahora, es que ella dijo que había estado en la sede republicana. Sí, pues el presidente de la Lasso. sede republicana se fue al Se fue a acto. este- Ya, pero me parece como una señal que Johannes Kaiser haya estado en otro acto, Una cosa un como- acto celebrando un acto el de resultado, independencia. pero en un acto de independencia. Tal Sí, cual, como dices tú. y la otra señal interesante fue las declaraciones de Evelyn Matei cuando fue a votar a las 5 de la tarde. ¿Qué dijo? Que fue un poco irónica con lo que venía y dijo, ojalá que el próximo gobierno le vaya bien porque con todos los planes medios marquetados
banqueteros que nos está ofreciendo y ojalá que puedan hacer el ajuste fiscal de 6.000 millones porque todavía no nos han dicho cómo. O sea, una ironía bastante aguda, por decirlo de alguna manera, que muestra que la herida o la cicatriz la herida no ha cicatrizado y que probablemente esto empieza a pasar ya más a nivel de los partidos e independiente de la candidata en su minuto. ¿Cierto? Claro, hay que ver qué pasa ahí con Evópoli, ¿no? Evópoli probablemente sea uno de los partidos más pequeños. ¿Cuál es el rol que van a tener? Porque también tienen en contra no tener el umbral del 5%, es decir, no tener esa musculatura. Por eso es una buena pregunta a ver qué va a pasar mañana, porque entiendo que Juan Manuel Santa Cruz ya no es el presidente de Evópoli, ¿no? Hoy día ejerció como tal. Por lo menos habló cuando hablaron en alguna parte leí que estaba Luz Paulette ejerciendo como presidenta interina. No, él habló hoy día cuando... Pasa que están cerrando el boliche. Claro. Es que, bueno, por la pregunta es, ¿van mañana a la reunión? ¿Los invitaron? A mí todo lo que me han hablado RN y UDI. Por eso. Cuando hablan. Exacto, a mí no me han hablado de Evópoli. Pero tienen parlamentarios, entonces no hay que ver dónde se van a acoger. Les quedan para el próximo periodo... Cuatro. Claro. 4 en total. 2 senadores y 2 diputados. Estamos con Quique Mujica, con Angélica Bulnes, con Cristian Valdivieso y con Claudia Álamo en esta mesa central prime de esta noche de segunda vuelta con un nuevo presidente electo que va a asumir en los próximos días. La Universidad Bernardo O'Higgins está acreditada por 5 años en nivel avanzado y adscrita a gratuidad. Con 35 años de historia se ha posicionado en importantes rankings nacionales e internacionales, aportando a la investigación y desarrollo del país, formando estudiantes junto a un destacado cuerpo docente y con un sello en internacionalización. Infórmate en hubo.cl. Hubo, evolución universitaria. Nos vamos a hacer a la pausa. ¿Vamos a mostrar esta gráfica o no? Exactamente, porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el presidente electo José Antonio Kast para armar su plan de gobierno? 87 días para el cambio de mando del próximo 11 de marzo es lo que queda. La pausa y estamos de vuelta. Y es más, servicio. Espero que el servicio de seguridad de tu empresa sea mejor. Qué feo revesa. Digo si te entran a robar. Ventaja para los ladrones. A este hombre le falta seguridad. A su empresa también. Te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Con Te Pillé, nada es imposible. Hay elecciones que cambiarán tu día a día y los cambios comienzan con buenas decisiones. Entre todos los candidatos de software, elige al que realmente impulsa a las personas y a tu organización. Talana. Más de 14 soluciones, desde pago de nómina hasta evaluación de desempeño. Más de 90 reportes para decisiones estratégicas. Una experiencia amigable, intuitiva y fácil de usar. Con Talana tu equipo crece y tu organización también. Elevamos personas y organizaciones. Talana, tecnología humana. Celebremos juntos este gran reencuentro familiar. ¡Feliz Navidad! Te desea el 13. En sintonía con la Navidad. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La 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 la. Friends walk together. La 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 la. Hop and lock together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Friends. ¡Gol! 1-0. ¡Listo! Ya me pagaron. ¿Pero cómo? Si llevan 10 minutos y van 1-0. Epic Bet. Con el pago anticipado épico, si tu equipo se adelanta con un gol, ganas. A ver, espera. Si empatan o pierden. Da lo mismo. Si ya te pagaron. A mí todavía nada y pagan al 2-0. Ya no se juega así. En Epic Bet, con un solo gol de ventaja, ya ganaste. ¿Viste? Ahora ya sabes dónde hay que jugar. En Epic Bet. Descubre el pago anticipado épico. epicbet.com. La nueva forma de ganar. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La la la. Friends walk together. La 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 la. Hop and lock together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Friends. Sumérgete en una cultura milenaria, el gran país de los faraones, Egipto.
Vive un apasionante viaje al pasado y descubre desde sus imponentes paisajes desérticos hasta los misterios de sus construcciones. Descubre la ruta en www.masaitravel.cl. Únete a la familia Masai Travel. Masai Travel, viajes de experiencia. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Celebremos juntos este gran reencuentro familiar. ¡Feliz Navidad! Te desea el 13. En sintonía con la Navidad. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Te apuesto que has escuchado muchas veces que el cobre es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La diferencia radica en cómo se produce. Somos Anglo American y producimos cobre para conectar a Chile con el futuro. La innovación es parte de nuestro ADN y trabajamos día a día para hacer las cosas cada vez mejor. Y así avanzamos hacia nuestro propósito: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. También, si aún buscas regalo para esta Navidad, Farmacias Ahumada tiene las mejores opciones, porque en Ahumada la Navidad está regalada, con packs y descuentos en dermocosmética, cuidado corporal, fragancias y más. Sorpréndelos con el mejor regalo. Feliz Navidad te desea Farmacias Ahumada. A los que dejó con dolor de cabeza esta elección es probablemente a los que votaron por Janet Jara, a los militantes del actual oficialismo, que en fin, ofrecen por la vía de su candidata una oposición firme, pero democrática, leal, dijo además Janet Jara, y además se puso ella misma a disposición, con su liderazgo, a disposición de esta nueva oposición a partir del 11 de marzo. Claudia. Varias cosas por mirar en el mundo de la izquierda. Primero, si estos casi 17 puntos de distancia son aplastantes para el mundo de la izquierda y la centroizquierda o no lo son tanto. El comando hablaba de una distancia de 15 puntos y eso ya era mucho. Entonces yo creo que es importante ver la diferencia de votos. Si miramos la diferencia de votos entre uno y otro... ¿Son como 2 millones? Son como 2 millones, exacto, justo 2 millones, porque Janet Jara termina con 5.200.000 y José Antonio Kast con 7.243.000. Yo creo que hay que hacer todavía la lectura respecto de esa distancia. Segundo, ¿cuántos de los votos que finalmente Janet Jara no pudo capitalizar tienen que ver con o sea, si José Antonio Kast logra también generar un antigobierno, es decir, yo creo que ahí también hay un voto que hay que analizar. Y lo otro, bueno, algo que la izquierda viene pateándose un rato largo y tiene que ver con su incapacidad de reflexión respecto de cómo no ha podido conectar con los sectores populares. Cuando vemos la información hoy día de el mapa todo en azul, o sea que José Antonio Kast ganó en todas las regiones, y miramos la cantidad de comunas. Pepe Auto recordaba en la transmisión del canal que Boric no ganó en todas las regiones. No. A pesar de que fue holgada la segunda vuelta. Tenía por acá las comunas, pero Boric ganó algunas del norte, ganó creo que Valparaíso también. Claro. O sea, Kast ganó algunas del norte y ganó algunas del sur el 2021. Y en las ¿Cómo le fue Maipú, por ejemplo? Ganó. Poquito, 52, ¿no? Pero ganó por poquito. O sea, la si Florida ganó, pero por poquito. No, en todas ganó por poquito. Sí. En todas las populares ganó por poquito. Sí, la derecha, Kast no logró sumar lo que había logrado en algunas comunas la derecha, teniendo en cuenta Matei, Kaiser, Kast. Esa no la hizo, porque si la hacía, podían ganar.
O sea, yo estaba viendo La Pintana en la primera vuelta, la derecha, esos 3 candidatos de derecha, sacando a Parisi, que sacó 27%, esos 3 marcaban 38 y Jara 32. Y ahora ganó La Pintana Jara. Claro. Sí, y además... ganó los votos con Parisi, perdona. Pues sí, me imagino se llevó que eso los votos Parisi de La Pintana. Que es lo mismo que pasó en el norte con José Antonio Cast, digamos. Claro. Se llevó todos los votos de Parisi. Ya, después resolvemos a Parisi para después. Pero yo creo que hay una cosa como relacionado con lo que dice la Claudia. ¿Cuál va a ser el diagnóstico que va a hacer la izquierda con respecto a esta derrota? ¿Va a decir qué hicimos mal o va a decir es imposible ganar en estos tiempos, la gente no vota por el que está en el gobierno y o vota hay una por el ola contrario internacional a favor de la derecha? Janet Jara propuso una reflexión, propuso escuchar, propuso saber, dijo, no estamos teniendo todas las respuestas, no estamos teniendo respuestas. Eso fue lo que dijo. Pero no fue un discurso lleno de aplomo, me pareció a mí. Sí. No fue un discurso derrotado, no estaba deprimida. No. Pero no fue para nada un discurso negacionista. No, en el sentido de lo que dice Iván, o sea, decir, ya una reflexión, se hace la pregunta. Lúcido, exacto, se hace la pregunta y lo otro creo que la izquierda tiene que hacerse, o sea, varias reflexiones. De partida, Janet Jara sacó el mismo porcentaje que el apruebo del padrón. Es decir, el apruebo sacó del padrón electoral de ese minuto 32%, Janet Jara sacó un 33%. O sea, no se movió de ahí, lo cual hace pensar dos cosas. Uno, que no tuvo un problema por ser militante del Partido Comunista necesariamente, pero también que la izquierda está absolutamente topada hasta ahí. Y dos, en la primera vuelta, en las comunas de menos ingresos, porque Maipú no es una comuna pobre y la Florida tampoco, son más bien comunas de clase media. De clase media. Claro, en las comunas de menos ingresos, en la primera vuelta, la gente votó principalmente por Cast, en segundo lugar por Parisi, después por Kaiser y en tercer lugar por Janet Jara. Y por tanto, el voto popular, el voto del pueblo, el voto de las clases populares que tanto habla el presidente Boric y que eran tan importantes en el discurso de Allende y que Boric intenta traer en valor presente, ese pueblo no está votando hoy día por la izquierda. Y esa es la gran pregunta que se tiene que hacer la izquierda, porque hoy día con voto obligatorio, si no cuenta con la adhesión y el voto popular, están perdidos. Por eso es llamativo que la gente se haya puesto a gritar delante de Janet Jara en su discurso, el que nos salte es nazi, porque pone la pelota en un lugar que probablemente esté muy despistado, digamos, respecto a lo que está pasando. ¿Sí, no? Sí, lo que pasa es que si siguen bajo la premisa que esto era incontrarrestable por las fuerzas de la naturaleza, que la ultraderecha en Europa, que el nuevo votante, que la emigración... Y que la gente no se dio cuenta que la democracia estaba en peligro. O sea, y bueno, y siéntate un poquito y di, bueno, ¿y qué hice yo mal, po? O sea, no, si yo he escuchado de Frente Amplio, tenemos el presidente más joven de la historia y le entregó el poder a Kast. Tenemos el político más popular por Bodanovich y le entregaron el poder a Kast. O sea, cualquier persona de izquierda no puede estar durmiendo tranquila hoy día cuando el presidente de Chile, que le entrega a Boric, es Kast en las antípodas de lo que ellos pensaban, de lo que ellos ofrecieron. Entonces, no puede ser que esto sea como un designio divino, que no había nada que hacer. Sí. No, y si vinieron, muy corto, si vinieron a enterrar al neoliberalismo y resulta que ahora lo sucede, el primer candidato que votó por Pinochet en el plebiscito del 88 es una paradoja que si no te hace reflexionar, bueno, ya no sé qué es lo que más te puede hacer. Eso de la reflexión ahí, si estamos hablando de una derrota política, de una derrota electoral, de una derrota cultural, yo creo que ahí hay una conversación por abrir. Ya, pero es difícil que sea es difícil decir que sea una derrota cultural tomando en consideración todo lo que ha pasado. Por eso, pero electoral es una pregunta. Electoral es claro. Por eso, pero es una pregunta que yo creo que ese mundo de izquierda tendrá que preguntarse, porque si ha perdido pie en los sectores populares que los constituye como fuerza política, algo quiere decir eso. Y Constanza Martínez trata de separar, dice esto es una derrota política, pero no social. Yo creo que una derrota social cuando has perdido. Ahora en la tarde Eugenio Tironi me decía, acá tenemos en curso hay una batalla cultural, que lo dijo Johannes Kaiser. Se va a dar y probablemente acá hay una derrota respecto de las banderas que el mundo de la izquierda ha levantado. Pero no es lo que prefigura Kast en su discurso. No, hay una batalla cultural. Porque hay una batalla moral en un sentido, pero no sé si es una batalla. Hay una especie como de directriz moral, una especie como un sentimiento ético respecto de la vida social. Pero estamos hablando de cómo la izquierda va a procesar esta derrota, más bien, ¿no? Su derrota, más que como... Porque José Antonio Kast también tomó una opción de no caer en la euforia de que este fuera un triunfo tranquilo,
moderado. Hizo callar a los que pifiaron a Jara. Exacto, bajando el tono. Sí, pues. No, pero hay por eso no hubo estadio en la Florida. Recuerden que en un momento se pensó celebrar ahí. Y hubo una opción por la no euforia. Pero hay una autocrítica, quizás la primera, que es la del alcalde Tomás Bodano, ¿viste? El Frente Amplio, ahora hace poco, que dice, es complejo, pero evidentemente dice, hay errores propios nuestros. Yo creo que la agenda de seguridad fue algo de lo cual quizás nunca pudimos hacernos cargo de buena forma, y ese es hoy día el principal dolor, la principal angustia, el principal miedo de las personas. Y de una u otra forma, las reflexiones, las propuestas que tomamos no fueron suficientes. Ese es el problema que tiene la izquierda hoy día, esta guerra cultural que le gusta tanto a la derecha también, que todo gramsciano. Sí. Tiene un tema, porque al final la hegemonía es que instalar tus ideas en el sentido común de las personas. O sea, que las personas instalen tus ideas, pero ellos creen que esas ideas se refieren al feminismo, a los pueblos originarios, cuando acá el tema es la delincuencia. O sea, si te ganaron, esa es la guerra cultural y te la ganaron porque dicen, estos saben hacer mejor las cosas que nosotros. Ahora, esto no es definitivo. Si la tontera es pensar que esto va a ser definitivo. O sea, puede ser que... Claro, si creéis que está clavada la rueda de la fortuna... ya... Claro, si lo hacen mal, va a haber cambios nuevamente. Demostración. De lo único que hablamos la semana siguiente a la primera vuelta fue de Franco Parisi. Y hoy me parece que se ha visto una derrota de Franco Parisi, ¿no? Sí, porque él hizo una apuesta demasiado audaz, que era que iba a haber una cantidad increíble, o sea, que toda su votación, si él llamaba a votar nulo, él con Pamela Giles, que toda su votación se iba a ir al nulo. Y la verdad es que los nulos quedaron en nulos y blancos, 6, o sea, entre el 7%. Del 7%. 7%, que no es lo que él estaba esperando. O sea, no entonces, es significativo para nada, digamos. Solo él mismo se puso en una situación en que se saca bastante de escena después. Ahora se la puso Pamela Giles más que él. Pero él también llamó a votar nulo. Quiso jugar el juego. Sí, no, pero Pamela Giles se vanagloria que fue la primera que se le ocurrió la idea. Ahora, públicamente la idea de llamar a votar nulo. Claro. Ahora, entre medio pasó el bochorno de la famosa consulta interna y esta cuestión estratégica de no decir cuánta gente había votado. O sea, ahí partió me parece que había un problema de gestión política también, ¿no? O sea, y la pregunta es que, ¿por qué era estratégico decir que no decir cuánta gente había votado? O sea, porque votaron muy poco. Esa es la única razón. A otros se le queda un poquito ni facho ni comunacho, porque son facho. Ahora la pregunta, ya que estamos, son fachos, digamos. La pregunta es, quizás ya la veremos con los análisis y los cruces de los datos, ¿cuánto de esa votación de Franco Parisi, ese casi 20% que sacó, cuántos se fueron con Kast, cuántos se fueron con Janet Jara? Los votos en Chile no tienen dueño, o sea, no es solo que no alcanzó a convocar al nulo y blanco, sino qué pasó con esa votación. Ahora en el norte queda claro que se fueron con Kast, por lejos. Aparentemente se fueron con Kast. Por lejos, porque además no había voto, no se incorporaron nuevos votantes. Son los mismos, porque antes cuando en la elección pasada Boric sumó porque era voto voluntario. Aquí votó más gente. Votaron los mismos, o sea, los de Parisi no es que se sumaron 1 millón más castistas asustados. Y Franco Parisi, si algo, es que no se definió por ninguno de los dos, pero le hizo más gestos a Janet Jara que a José Antonio Kast. Sí, de hecho. Y la vez anterior le termina llamando a votar por José Antonio Kast y muchos de sus votos se fueron a... Yo tengo la sensación que el electorado de Parisi es más Kast que... O sea, preliminarmente uno puede estimar más o menos el 60% se fueron a Kast. Eso es como la pregunta es qué va a pasar ahora en el Congreso, pero eso es materia para algunos días más. Estamos haciendo esta edición de Mesa Central con Cristian Valdivieso, con Claudia Álamo, con Angélica Te apuesto que has escuchado muchas veces que el cobre es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La diferencia radica en cómo se produce. Somos Anglo American y producimos cobre para conectar a Chile con el futuro.
La innovación es parte de nuestro ADN y trabajamos día a día para hacer las cosas cada vez mejor. Y así avanzamos hacia nuestro propósito: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. En Bazar 13 nos vestimos de Navidad. Sí, porque preparamos productos exclusivos de nuestros programas solo para ti. ¡Oh, oh, oh! Ingresa a bazar13.cl y encuentra el regalo que buscas esta Navidad. Solo en Bazar 13 y en nuestras redes sociales. ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! 1-0. ¡Listo! Ya me pagaron. ¿Pero cómo? Se llevan 10 minutos y van 1-0. Epic Bet. Con el pago anticipado épico, si tu equipo se adelanta con un gol, ganas. A ver, espera. Si empatan o pierden. Da lo mismo. Si ya te pagaron. A mí todavía nada y pagan al 2-0. Ya no se juega así. En Epic Bet, con un solo gol de ventaja, ya ganaste. ¿Viste? Ahora ya sabes dónde hay que jugar. En Epic Bet. Descubre el pago anticipado épico. epicbet.com. La nueva forma de ganar. Hay elecciones que cambiarán tu día a día y los cambios comienzan con buenas decisiones. Entre todos los candidatos de software, elige al que realmente impulsa a las personas y a tu organización. Talana. Más de 14 soluciones, desde pago de nómina hasta evaluación de desempeño. Más de 90 reportes para decisiones estratégicas. Una experiencia amigable, intuitiva y fácil de usar. Con Talana tu equipo crece y tu organización también. Elevamos personas y organizaciones. Talana, tecnología humana. Las viejas de mierda se despiden de su gira por Chile con nuevas funciones. Acompaña a Gloria Muchmayer, Gaby Hernández y Gloria Benavides en tu ciudad. Arica, Viña del Mar, Coquimbo, Iquique, Copiapó, Talcahuano. Apúrate, compra tus entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Adiós, viejas de mierda. No te la puedes perder. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Ya me pagaron. ¿Pero cómo? Se llevan 10 minutos y van 1-0. Epic Bet. Con el pago anticipado épico, si tu equipo se adelanta con un gol, ganas. A ver, espera. Si empatan o pierden. Da lo mismo. Si ya te pagaron. A mí todavía nada y pagan al 2-0. Ya no se juega así. En Epic Bet, con un solo gol de ventaja, ya ganaste. ¿Viste? Ahora ya sabes dónde hay que jugar. En Epic Bet. Descubre el pago anticipado épico. epicbet.com. La nueva forma de ganar. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación, porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Y a tu empresa, que le echa el ojo. Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Cambio de mando, sí, porque ya son las 12:14 de este 15 de diciembre, el día en que, qué sé yo, en
12 horas más, el presidente electo va a estar visitando al presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, va Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y algunos otros dirigentes, y la señora, el presidente electo Pía Adriasola. Últimos conceptos de esta jornada, Claudia Álamo. Solo quiero poner un punto a propósito de la República, lo dijimos al comienzo. Ver al presidente electo y el presidente en ejercicio, con una llamada telefónica, dos personas que realmente han estado en mundos totalmente distintos, que habían competido, que logran bajar, sacarse esa capa para tomar un rol de estadista, yo lo valoro profundamente. Creo que pocos países de la región pueden mostrar esto. ¿Para qué decir el CERVEL? Y para qué decir también que Jared Jara, con todo lo que vimos, haya ido hasta el comando. O sea, creo que eso hay que subrayarlo porque hablamos de la crisis institucional de nuestro país. Y lo segundo que queda abierto es el tema de si acá hay un cambio de clivaje entre la prueba y el rechazo, que es un tema que a mí me tiene alucinada. Pero podemos dejarlo para otro momento. Angélica Bulnes. No, yo solamente quiero decir que si creíamos que la semana que viene va a ser tranquila, yo creo que tenemos que estar muy preparados para que va a ser una semana muy intensa, con muchas conversaciones. Mañana hay reunión de los partidos del oficialismo, va a ser bien interesante los primeros diagnósticos que empieza a hacer la izquierda y cómo se empieza a articular el gobierno electo de cara a los 87 días que le quedan, que de todos modos es harto tiempo, 87 días. Sí, tienen tiempo para organizar varias cosas. Digamos 86, porque ya estamos en es verdad, 86. Una semana muy interesante de regalo de cumpleaños para la coneja. Queremos decir que está de cumpleaños la coneja en este mismísimo minuto. Es que en el nuevo Chile se amanece el cumpleaños trabajando. Central empieza la fiesta. Tengo un conejo, sí. Cristian Valdivieso. A ver, decir que, bueno, después de ver el discurso del presidente electo, uno ve que su fuerza no va a estar aparentemente en el discurso, en la palabra, en lo simbólico retórico de hablar, a diferencia de lo que puede haber sido el presidente Boric, y más bien va a estar en las acciones y en probablemente en el intento de concreciones. Y así como probablemente va a viajar a Buenos Aires esta semana, a partir de los gestos simbólicos, yo intuyo también que antes de asumir en marzo va a viajar a Bolivia y a Perú para empezar a tramitar esta idea del corredor humanitario que tiene que apurar, porque es la mejor manera de efectivamente empezar a trabajar el tema migratorio que es tan urgente. El nuevo canciller. El nuevo canciller. Bueno, habría que pensar. Estoy disponible. Oye, ahora va a tener que ¿A dónde va a viajar el presidente? pasar la prueba de fuego el presidente de ahora, que ya no está en debate, tiene que explicar cómo van a sacar los 300.000. ¿Cuántos de esos los van a sacar? ¿Cuántos van a regularizar? Claro. ¿Cuántos son delincuentes y cuántos van a ir solos? Esa ahora es la llegó la hora de las ellos. explicaciones. Claro. Sí, tal cual. Quique Mujica, Angélica Bulnes, Cristian Valdivieso, Claudia Álamo, muchas gracias por esta mesa de conversación, de análisis en esta edición de Mesa Central que transmitimos por Con Claro, regala un smartphone al mejor precio. Con tus tarjetas BCI, el fin de año